es Senado Noticias, edición central. Muy buenas noches. Revisamos el resumen semanal de las principales informaciones legislativas. Estos son los titulares de hoy. IPOM de septiembre confirmó baja en proyección de crecimiento de 2,25 a 2,75% y una rebaja de tasas de intereses. Comisión de Educación despachó proyecto que busca implementar la evaluación de primero o cuarto básico con medición cualitativas en los procesos. El Senado refundirá proyectos de ley que regulen el uso y venta de vaporizadores. La iniciativa busca establecer mismas restricciones que tiene el tabaco. Y durante esta semana se dio a conocer por parte del Banco Central el tercer informe de política monetaria, el IPOM, ante el Senado. Los legisladores reaccionaron ante las cifras que entregó la entidad, donde el crecimiento del país bordeará del 2,25 a 2,75%, descartando que la economía chilena pudiera expandirse con un 3% este año. Vemos senado.cl para desarrollar más aún esta información. ¿Cómo reactivar la economía en uno de los escenarios más adversos de los últimos años? Esa es la pregunta que se hicieron los senadores al conocer este importante informe. Muchos apuntaron a generar una política pro endeudamiento, mientras otros advirtieron que ese no era el camino, considerando los efectos de clasificación de riesgo de la deuda fiscal, por ejemplo, y el alto gasto alcanzado por las pasadas administraciones. Así que un debate que, bueno, se tomó también el Senado respecto al crecimiento económico, la posibilidad de reactivación económica implementado por el gobierno actual y también sobre el endeudamiento. Vamos a escuchar las reacciones de lo que fue el debate en torno a esta exposición que hizo el Banco Central aquí en el Senado. En el plano local, en el segundo trimestre del año, la actividad y la demanda interna tuvieron un crecimiento por debajo de lo anticipado en junio. En el caso del producto, el grueso de la diferencia se explicó por factores puntuales de oferta, como se observó en la minería, electricidad, gas y agua, y en la agricultura. Ha sido el propio Banco Central quien nos ha alertado sobre fenómenos de política pública que no están siendo bien administrados. En su anterior IPOM afirmó que la llegada masiva de inmigrantes tiene un efecto positivo en la economía, PIB potencial, algo que el gobierno claramente no ha querido entender, al menos del todo. Más y más gasto fiscal, si no está acompañado de mayores ingresos fiscales permanentes, es una receta y es un camino que no podemos recorrer. Yo creo que, señor presidente, por su intermedio, lo que me gustaría plantearle al presidente del Banco Central es ver si ustedes han contemplado elaborar algún tipo de indicador que nos permita ver cuál es nuestra vulnerabilidad respecto a nuestra apertura económica. Reviva todo lo que fue la entrega del IPOM a través de nuestro canal de YouTube, donde puede ver la sesión íntegramente. Cambiamos de tema. En la Comisión de Educación se avanzó respecto al proyecto sobre una nueva evaluación cualitativa desde primero a cuarto básico. ¿De qué se trata este proyecto que podría poner fin a las notas? Lo revisamos a continuación. Cambiar la forma de evaluar en los colegios, esa es la propuesta de un grupo de parlamentarios encabezados por el senador Jaime Quintana. Una iniciativa que pretende terminar con el actual sistema de notas. La idea es reemplazar la escala de 1 a 7 por un método cualitativo, capaz de medir de otra forma los avances de los estudiantes en el primer ciclo básico. Estoy convencido que estamos llegando tarde a esta discusión. Creo que hay mucha evidencia que hoy día nos lleva a concluir de que es necesario sustituir el sistema de nota, el sistema de escala numérica. Creo que esto no está aportando antecedentes a las familias, no está dando cuenta de la trayectoria del aprendizaje del estudiante. Este miércoles y tras nuevas audiencias, la moción parlamentaria, respaldada además por la senadora Yasna Proboste y los senadores Francisco Chaguán, Manuel José Osandón y Juan Ignacio Latorre, fue aprobada por la Comisión de Educación. 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención respaldaron su idea de legislar. Tiene que ir a sala, también para votación en general, y luego vuelve a la discusión en particular. Hay mucho agobio escolar, hay muchos niños medicamentados, hay problemas de salud mental, que yo creo que esto es una reflexión para las comunidades educativas para que pongan el foco más en los procesos de aprendizaje más que en los resultados.
Yo creo en la libertad de los colegios. Y por lo tanto, si es que este fuera un proyecto que dice se propende, se impulsa que los colegios reflexionen y que el propio colegio tome, la comunidad educativa tome su decisión, mi voto sería distinto. Pero no creo que nosotros tengamos que imponer un método probado ya por algunos establecimientos, donde aseguran los resultados han sido positivos. Uno de ellos es el Liceo Experimental Manuel de Salas, quienes compartieron su experiencia con la Comisión de Educación del Senado, encargada de esta primera parte de tramitación. Definimos cuáles son los aprendizajes centrales y sobre esos aprendizajes centrales definimos criterios y esos criterios nos permiten ir evidenciando el progreso de nuestros estudiantes. Creo que el cambio más importante es lo que evidenciamos en la sala de clase y ese cambio está centrado fundamentalmente en que tenemos niños motivados por aprender, han valorado el aprendizaje que se desarrolla. Una iniciativa que ha sido objeto de diversas opiniones. Por una parte, se cree que es necesario incorporar nuevas formas de evaluar para terminar con el estrés, frustración y competencia por las notas a una tan corta edad. Pero por otra parte, no comparten que un método de evaluación deba ser impuesto a los colegios. Hoy día la posibilidad de ese cambio cultural en la escuela es un sentido común. Los que somos docentes sabemos que un 5,5 versus un 5,6 no entrega una información válida para poder avanzar en mejores aprendizajes. Y no entrega un dato porque es una referencia psicométrica, no tiene una centralidad educativa. Este nivel de detalle que se establezca respecto de cuáles son los métodos de enseñanza al interior de la aula no debe venir desde una iniciativa legislativa, sino que es un proceso que se debe seguir por parte de los propios profesores, donde se propenda el liderazgo educativo, liderazgo pedagógico y por sobre todo se les dé la autonomía para ello. Moción parlamentaria que de convertirse en ley, los colegios tendrán un plazo de 4 años para su implementación. Ahora la iniciativa será vista en la sala del Senado para luego continuar con su trámite en particular. Seguimos avanzando en noticias que han marcado esta semana. Hay novedades respecto al proyecto de nuevo NEMI que se está discutiendo en la Comisión de Gobierno del Senado. Esto y más en el siguiente bloque de comisiones. Se esperaba que el Ejecutivo trajera consigo una propuesta por la nueva NEMI, referente a las plantas de personal de la futura repartición, e igualmente sobre los recursos para la eventual creación de cargos relacionados a nivel municipal. Sin embargo, aquello quedó postergado para la próxima semana por petición de los personeros gubernamentales. Ante esto, la Comisión de Gobierno del Senado modificó su tabla y avanzó en la iniciativa de responsabilidades administrativas de alcaldes y concejales, donde la senadora Luz Bensperger explicó que se intenta conciliar un criterio para las sanciones y apelaciones entre instancias, como el Tribunal Electoral, la Contraloría y la Corte de Apelaciones, pero manteniendo la autonomía de tipo municipal. Distinguiendo en aquellas que requieran una sanción inferior a la destitución y la destitución. Y hoy día estamos en una discusión de quién debiera llevar adelante esos procesos y por lo tanto la aplicación de esas medidas. Si es el TER propiamente tal, si es la Contraloría y en el caso de algunas de que la apelación de la interposición de estas medidas sea en la Corte o en el propio Tribunal Electoral. Avanzamos algo, pero vamos a seguir mañana porque es una discusión muy importante en que queremos, por un lado, que los alcaldes tengan responsabilidad, pero queremos ser claros también en que debemos respetar esta autonomía municipal. Con la presencia de los titulares de Interior y Defensa, los senadores de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Defensa Nacional continuaron debatiendo respecto del fortalecimiento de la inteligencia del Estado, motivo que los llevó, dado lo delicado de algunos asuntos, como definir la pertinencia de agentes propios, a sesionar parcialmente bajo reserva. Puntos por definir que aún así permiten al titular de la instancia de defensa, senador Víctor Pérez, señalar que resta un plazo breve para el despacho a la sala de este texto. Creo que se ha avanzado extraordinariamente bien. Hay algunos temas que fueron discutidos en materia secreta porque son temas de inteligencia y contrainteligencia que impiden un debate público sobre esta materia, pero lo importante es que estamos avanzando. Yo creo que ya la próxima semana vamos a despachar a la sala un proyecto que viene a ser, yo diría, una novedad, porque estamos discutiendo estos temas de inteligencia sin los prejuicios del pasado, sino que mirando las necesidades del Estado de Chile hacia el futuro.
Los dirigentes de la agrupación de médicos generales de zona llegaron hasta la Comisión de Salud acusando un perjuicio al sistema público de parte de las autoridades ministeriales, no solo por incumplir promesas para fortalecer los programas de capacitación, sino por la disminución de los respectivos concursos y desmitificando que los doctores no regresen a poblados que requieren auxilio. Se trata de alrededor de 2.500 profesionales desplegados en zonas extremas o altamente vulnerables y que se han movilizado para lograr un involucramiento a mayor escala del MinSal en la formación de especialistas y exigiendo más compromiso de los planteles universitarios. El Ministerio también, si está aumentando la cantidad de médicos generales, si quiere aumentar la cantidad de especialistas, tiene que hacer un trabajo también con las universidades y con los campus clínicos para poder aumentar la capacidad formadora del país, lo cual no se ha hecho en los últimos años. Por lo tanto, nos vamos a estar dando vuelta con el mismo número de especialistas y no va a aumentar el N, que es lo que hoy día necesitamos por las brechas. Y también poder generar una instancia formal, ojalá una modificación legal que nos permita a nosotros tener un tercer concurso que como especialista nos genere la instancia para poder retornar al sistema público. Cuando en regiones reclamamos tanto de la falta de especialistas, reclamamos tanto que en la atención primaria no tenemos especialistas, necesitamos en todas las regiones y acá desgraciadamente perdemos un material humano que ha estado trabajando en salud primaria, ahí se viene a especializar y no lo recontratamos. Vemos que se está perdiendo una tremenda oportunidad. Que en el Lato Zona fue precisamente para darle oportunidades a los médicos de tener una especialización al cabo de unos años, pero también dando la oportunidad de que tengamos especialistas en las regiones. Los parlamentarios de la Comisión Mixta por el proyecto que regula el secreto profesional en las obras audiovisuales están dispuestos a escuchar a los actores involucrados en el tema, así como a especialistas por las diferencias puntuales que se mantienen pendientes. Lo cierto es que la iniciativa que establece el derecho a la reserva de la fuente, incluso bajo orden judicial, por ejemplo en materia documental, ingresó a trámite en el año 2008 y hoy las condiciones tecnológicas y sociales han variado de tal forma que el concepto de realizador o de obra, entre otras definiciones, son mucho más abiertas que en su concepción original. De allí la determinación adoptada por senadores y diputados. ¿Quiénes son productores audiovisuales? En general, todo el mundo hoy puede ser productor musical o puede ser productor audiovisual y puede decir entonces, ¿sabe que yo estoy sujeto a este secreto? ¿Y qué capacidad tiene entonces el ministerio de poder definir si es que se le entrega o no a ese productor esa posibilidad de tener secreto y qué tipo, de qué es lo que estamos hablando acá? O sea, yo creo que el tema es un poquitito más complejo dado cómo ha cambiado el mundo de las comunicaciones en los últimos 10 años, a eso me refería. Tener 1 o 2 sesiones máximo para, según la lista de invitados, ¿no? para abordar. Y lo otro que tenemos que definir es desde dónde partimos, desde qué piso partimos, si desde el texto aprobado en la Cámara de Diputados o desde las modificaciones que se le alcanzaron a hacer en su momento en la Comisión de Educación y Cultura del Senado. La Comisión Mixta se encuentra depurando el listado y analizando aristas, acorde a nuestros tiempos, para sentar un precedente legal en esta importante materia. Y la Comisión de Hacienda inició el debate sobre la reforma tributaria. El gobierno espera acuerdos para despachar esta iniciativa a fines de noviembre. Todos los detalles en el siguiente informe. Fue el primer paso en la Comisión de Hacienda del Senado. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, expuso ante los legisladores los alcances que contempla la reforma tributaria en segundo trámite. En lo fundamental, la iniciativa apunta a derogar el actual régimen atribuido impulsado por la administración anterior y reemplazarlo por un sistema único 100% integrado del sistema tributario chileno. Además, moderniza, aclara, simplifica diversas normativas del sistema con el fin de promover la inversión y el emprendimiento, además de incentivar el ahorro y la inversión. Durante la sesión, los legisladores plantearon dudas a algunos aspectos del proyecto que tendrán que ser aclarados en audiencias citadas. Entre ellas, la reintegración tributaria, inversión, efecto en las pymes, recaudación, sistema de compensación, devolución del IVA. Por ello, esperan que el tiempo no sea un condicionante para el debate, a pesar de las expectativas del Ejecutivo de despachar esta iniciativa a fines de noviembre. El gobierno planteó al ministro de Hacienda de manera muy formal que quiere que este proyecto esté despachado de acá, del Senado, antes del 30 de noviembre. Yo encuentro que es un plazo bien exigente y yo le señalé que tengo la mejor disposición de tramitar rápido, pero el tiempo no va a ser el elemento rector de esta discusión. Tenemos muchas dudas sobre el real efecto de este proyecto en el crecimiento del país, en la inversión.
Tenemos dudas sobre la recaudación, porque tendemos a ver que esto no recauda lo que se requiere, por el contrario, hay disminución en algunos aspectos. Tenemos dudas también sobre lo que significa para las pymes. O sea, las cifras no coinciden con muchos términos y antecedentes que nosotros tenemos. Esto fue solo una primera presentación, no la hemos empezado a discutir, van a haber audiencias. Hay una cantidad importante de dudas respecto de las cifras, respecto de la recaudación, respecto del tema más conflictivo va a ser la reintegración. Y hemos comprometido un despacho escuchando a los actores, a quienes tengan algo que opinar. La idea es buscar un diálogo en términos positivos. El ministro ha mostrado voluntad de aceptar algunas de las sugerencias que nosotros estamos trabajando. Espero que exista la misma buena voluntad, obviamente con los mejoramientos que cada uno pueda proponer. Pero eso es lo que uno desearía, empujar el carro para el mismo lado. Se pueden hacer sugerencias, pero que al final termine en algo positivo. La modernización tributaria considera normas especiales, tales como la antielusión de revisión de utilidad retenida, el beneficio de contribución a adultos mayores, que significará una baja en las contribuciones que este segmento de la población paga, así como también una considerable inversión e inyección de recursos, que se verán reflejados en el presupuesto año 2020. Por ello, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dice que espera que exista acuerdo en el Senado. Porque este proyecto es muy necesario para el crecimiento del país. Nosotros necesitamos, hay medidas que van a estimular profundamente la inversión. Se debe tener aprobado el presupuesto de la Nación y hay alrededor de 900 millones de dólares de recaudación neta de este proyecto que dependen del proyecto, de la aprobación del proyecto de modernización tributaria. Por lo tanto, nosotros creemos que esas son dos poderosas razones. Por otra parte, la reforma contiene disposiciones especiales para las pequeñas y medianas empresas, con el fin de promover la devolución del IVA a los activos fijos en menor plazo, el crédito al IVA a la construcción, la extensión del beneficio a zonas extremas y el sistema de depreciación instantánea. Un tema que sin duda generará debate son las normas que consideran la aplicación del IVA a los servicios digitales o plataformas de streaming de pago, así como la implementación de la boleta electrónica y el fortalecimiento tecnológico del servicio de impuestos internos. Y luego del anuncio que hizo el Ministerio de Salud, el Senado refundirá mociones parlamentarias respecto a la regulación de los cigarrillos electrónicos, vapeadores o vaporizadores como se conocen. La idea es que tenga las mismas restricciones actuales que el tabaco. Todos los detalles en el siguiente informe. Son mucho más sofisticados que un cigarrillo habitual, los hay de diferentes diseños, aromas y sabores y cada vez son más sus consumidores en las calles. Los famosos vapeadores cambiaron la manera de fumar. El uso de dispositivos electrónicos para estos fines creció el doble, de un 3,6 a 6,5% en 2016, y lo que nació como una alternativa más saludable que un cigarrillo tradicional, en la opinión de senadores, es todo lo contrario. El gobierno presentó esta semana una iniciativa para regular su uso y venta, pero desde la Comisión de Salud de la Cámara Alta ya habían proyectos en la misma línea. Así, Ejecutivo y parlamentarios declararon una ofensiva contra los vapeadores. Nosotros hemos señalado claramente que los vapeadores no son un juguete y que producen efectos nocivos a la salud de la población. Es por eso que hemos requerido el acuerdo de la Sala del Senado para fusionar todos los proyectos en uno solo y finalmente darle una tramitación lo más rápida posible. Evidencia de graves cuadros respiratorios e indicaciones de estudios internacionales es lo que escuda ambas posiciones. Además, la Organización Mundial de la Salud llamó a los países a considerar a los dispositivos de vapeo como productos dañinos, y es que algunos podrían contener metales pesados y partículas tóxicas como la nicotina. La idea es asimilar la comercialización de dichos productos a las disposiciones legales que actualmente tiene el tabaco, esto es, prohibir la venta de vapeadores a menores de edad, restringir la publicidad y la obligación de llevar advertencias como los cigarrillos. Además, no podrán ser consumidos en lugares públicos cerrados. Yo les digo a la empresa tabacalera, dejen de mentir, dejen de engañar, dejen ser responsables de la principal causa de muerte. Hoy día son responsables de la muerte de 46 personas diarias. Son empresas que elaboran un producto que a sabienda mata, le agregan aditivos para enganchar niños y nuevamente le están agregando aditivos para que la gente se haga más rápido adicto a la nicotina del cigarrillo electrónico. Por eso que nosotros creemos que esto es totalmente consensual y esperamos que este año podamos tener una legislación. En la misma línea con el Ejecutivo, el Senado optará por refundir los proyectos de ley y esperar que se le otorgue urgencia. Además de los vaporizadores, la iniciativa incluye a los cigarrillos electrónicos.
Y durante esta semana también la Comisión de Medio Ambiente del Senado recibió a la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, respecto al desarrollo de inversión y productividad que tiene hasta la fecha en la zona saturada por la contaminación en Quintero y Puchuncaví. Todas las reacciones a continuación. Hace exactamente un año, la Intendencia de Valparaíso levantaba la alerta amarilla decretada en Quintero y Puchuncaví tras los episodios de contaminación vividos el 21 y 23 de agosto. Alerta que dejó de aplicarse solo por un día, ya que se presentaron nuevos casos de intoxicación y el 4 de septiembre la medida volvió a aplicarse. Que estos hechos se sigan repitiendo en esta denominada zona de sacrificio es algo que los senadores que integran la Comisión de Medio Ambiente buscan impedir. La primera empresa en acudir a la citación fue ENAP, que explicó las inversiones y mejoras que ha realizado durante el último año. Hemos instalado un sistema de conexión rápida de válvulas de seguridad flexible. Lo que aquí nos ocurría, ¿verdad?, es que cuando llegaba el buque tiene una línea de salida, digamos, de los crudos o de los refinados. ¿Y qué ocurría? Que efectivamente cuando cambiaban las condiciones meteorológicas y se estiraba la línea, aquí hay grandes riesgos de derrame producto de la ruptura de estas líneas. Inversiones que apuntan a evitar nuevos derrames de crudo o la volatilidad del mismo en el aire, trabajos que fueron valorados por la Comisión, que sin embargo insistió en combinar a la Empresa Nacional del Petróleo a someter a evaluación ambiental los procesos que no cuentan con RCA o que solo han pasado por declaraciones o pertinencias. Muchas de esas resoluciones de calificación ambiental, de mi punto de vista, deberán ser estudio de impacto ambiental. No es aceptable que una empresa como ENAP o como Codelco digamos, utilicen, entre comillas, la facilidad que se les da por ser empresa pública para no someterse a instrumentos de mayor exigencia que requieren de participación ciudadana. Tenemos que refinar, pero tenemos que hacerlo bien. Hay que hacer las inversiones, seguramente. Si tenemos espacio presupuestario para hacer todas las inversiones, no hay ninguna duda que la voluntad de la administración y del directorio es hacerla. Pero esta empresa, lamentablemente, la situación en la cual nos tocó heredarla, es una empresa que está técnicamente quebrada, que genera a duras penas para pagar los intereses. Si bien la empresa esgrime que todos los países de América Latina tienen refinerías y que cumplen una labor estratégica, también asume que deben hacer bien este proceso. Algunos parlamentarios de la comisión están dispuestos a rechazar las partidas presupuestarias de ENAP y Codelco Ventanas en caso de que no se sometan a la evaluación ambiental o adopten un compromiso al respecto. Por otro lado, también se criticó la poca articulación entre el Ministerio, el Servicio de Evaluación y la Superintendencia de Medio Ambiente. A juicio de la Defensoría Ambiental, se requieren medidas que de forma definitiva resguarden la salud de las personas y pongan fin a la zona de sacrificio. Porque aquí hay un problema grave cuando señalamos que hay industrias que no están funcionando, que cerraron una válvula, que cerraron una chimenea, pero de todas maneras tenemos PIC, de todas maneras tenemos personas enfermas, de todas maneras, y eso sucede porque hay, entre otras cosas, emisiones fugitivas que no están normadas de ninguna manera y que constituyen al menos la misma cantidad de emisiones que sí están siendo reguladas. Comisión de Medio Ambiente que insistirá en citar al directorio de Codelco, incluyendo a su anterior presidente ejecutivo, además del ministro de Minería, quienes no asistieron durante esta jornada. Y la Comisión de Vivienda y Urbanismo despachó a Hacienda tras un año de debate el proyecto sobre copropiedad inmobiliaria. ¿Cuáles son los cambios de esta legislación? Lo revisamos en la siguiente nota. Más de un año de discusión, audiencias con invitados de todos los sectores y un trabajo coordinado con representantes del Ejecutivo que permitieron a la Comisión de Vivienda y Urbanismo despachar el proyecto de nueva ley de copropiedad inmobiliaria, una iniciativa que fue ingresada al Congreso Nacional por el exgobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que recogió 33 mociones parlamentarias, con el fin de actualizar una normativa que data del año 1997 y que rige a quienes viven en condominios sociales. Contentos porque fue un avance tremendo de lo que ingresó y lo que hoy día estamos despachando. Decirles a todas las personas que viven en condominios que va a cambiar mucho el escenario. Hoy día los registros, vamos a tener de alguna manera una supervisión permanente del Ministerio a través de una unidad que hoy día fue informada. Sin duda que esta nueva ley de condominios se hace cargo de una serie de materias que evidentemente había que avanzar, que había que perfeccionar.
Yo creo que quedaron contenidos, materias significativas, como por ejemplo lo que dice relación con el manejo de los espacios públicos, los espacios comunes. La actualización de la Ley 19.537 es una demanda sentida por las comunidades, sobre todo teniendo como antecedente que cada vez son más los que optan por vivir en departamentos. Según el último censo del año 2017 en Chile, hay más de 1 millón de departamentos, lo que representa el 17% de los hogares. En este primer trámite, la comisión definió varios aspectos a través de una mesa técnica donde participaron asesores, parlamentarios y representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Actualización de los procesos de información, rebaja de quórum para facilitar la toma de decisiones, mayor transparencia, regulación en los espacios comunes y la creación de un nuevo registro de administradores que estará supervisado por el Ministerio a través de una unidad, entre otras cosas. Creemos nosotros de que hay que asegurar también la idoneidad de quien ejercen esta tarea, de que quien incumpla materias reglamentarias de lo que significa la labor de un administrador, evidentemente tiene que haber sanciones, y esto a nosotros nos parecía un tema que era muy relevante ponerlo, porque además estamos hablando de quién se hace cargo también de quién es la puerta, la cara de entrada del edificio. La ley Cholito va a ser parte también de la vida de los condominios, y algo bien importante que yo valoro mucho y que fui muy insistente en la plataforma digital que va a permitir que cualquiera de nosotros que vive en condominio vamos a tener toda la información, no solo del administrador, de las cuentas, los balances, pero también de las cosas básicas de seguridad. Antes de pasar a la sala del Senado, el proyecto deberá ser visto por la Comisión de Hacienda para el análisis de su informe financiero y una vez concluida esta etapa en la corporación, continuará con su segundo trámite, pero en la Cámara de Diputados. Y hasta aquí llegamos con la revisión de noticias que han marcado esta semana. Reviva cada una de ellas en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, por ejemplo, que ya ve en pantalla, donde puede revivir las comisiones, la sala de sesiones, nuestro noticiero AM y Central y toda la información legislativa necesaria de los proyectos de ley que a usted le importa. Por supuesto, vaya a TV Senado Chile en YouTube, suscríbase, es totalmente gratuito. Nos reencontramos el día lunes con más noticias.